El Mercedes Clase E de 1995, generación W210, es uno de los que yo llamo Mercedes auténticos, aquellos desarrollados sin límite de presupuesto ni restricciones con la finalidad de fabricar simplemente lo mejor. Nuestro protagonista es una unidad muy especial, tanto por el increíble estado en que se encuentra como por la combinación de su carrocería Burdeos con un interior en cuero beige. Pero la gran sorpresa viene cuando abrimos el capó, donde tiene cabida un gigantesco motor V8 atmosférico con casi 300 caballos, de esos que ya no se hace. Obviamente el W210 es un coche muy bien construido, aunque con él empezaría a perfilarse un cambio de rumbo claro en las calidades y en el planteamiento de los modelos de la marca, y os voy a contar más adelante cómo y por qué. Por supuesto, desnudaremos este ejemplar para conocer todos sus secretos y curiosidades. Algunas de ellas os confieso que no me las imaginaba, y estoy convencido de que también os van a impactar a vosotros. Si te gustan los Mercedes de verdad, los motores V8 y quieres conocer todas las sorpresas que esconde esta unidad, entonces este vídeo es para ti. El W210 es técnicamente la segunda generación de la clase E, por tanto estamos ante la berlina intermedia de la firma alemana perteneciente al segmento E, con la clase C por debajo y la S por encima. Su carrocería de casi 4,8 metros y formas puramente tradicionales confirman en primera instancia su planteamiento de Mercedes clásico, tradicional, que no necesita arriesgar para satisfacer a un consumidor que simplemente quiere un coche elegante y exquisitamente construido. Y en efecto, este es uno de esos Mercedes pensados para recorrer 1 millón de kilómetros, en un momento en que no se miraba exclusivamente el beneficio empresarial y simplemente se pretendía ofrecer la mejor berlina de su categoría, eso sí, a golpe de talonario. Vamos a contextualizar ahora todas las generaciones de la clase E, donde os voy a contar un dato curioso de cada una de ellas. El 123 es el antecesor directo del primer E, un coche indestructible, inmortal, que en los años 70 ofrecía en primicia la ABS y airbag como opciones. El 124 continúa la misma estela, con un desarrollo multimillonario que resultaría en otro coche eterno con una calidad de construcción que roza lo surrealista. Ese posicionamiento tradicional y ese gusto por hacer bien las cosas permanecen en el 210, pero ahora la competencia es mayor y más fuerte. Con el 211 se percibe ya un cambio de rumbo claro, sigue estando bien hecho, pero el nivel baja, a cambio ofrece una gama espectacular de motores y tecnología. En el 212 se advierte otro cambio de rumbo, esta vez en el diseño, que abandona el clasicismo para intentar atraer una clientela más joven. El 213 actual es una referencia por tecnología, digitalización y calidad percibida, aunque tiene el enemigo en casa, es decir, la gama SUV de Mercedes. Merece la pena detenerse con el motor de nuestro protagonista porque tiene una configuración que no volveremos a ver, más que en museos y concentraciones. ¿Quién se imaginaría que tras su discreto aspecto de berlina clásica, sin enormes llantas y escapes gigantes, se escondería un motor de 4.3 litros, 8 cilindros y 279 caballos de potencia, que convierten a este 430 en un auténtico lobo con piel de cordero? Ocurre lo mismo que con este S600 que tenéis en el canal, de aspecto inocente pero con un descomunal V12 de 6 litros debajo del capó. Hoy día la tendencia es jugar al juego de las apariencias, pretender ser algo que no eres. Los E420 y 430 son muy similares, en naranja os marco las principales diferencias. Como os comentaba, estamos ante un propulsor de vieja escuela, sin sobrealimentación, de enorme cilindrada y con escasa potencia específica, y que a pesar del peso del conjunto logra unas prestaciones notables, e incluso un consumo asumible si circulamos a velocidad constante. Como curiosidad, la caja automática de 5 relaciones permite llegar al corte, algo de lo que deberían tomar nota unos cuantos modelos deportivos actuales.
los 90 la competencia venía pisando fuerte, con el Serie 5 como referencia en deportividad y la 6 como equilibrio entre los tres, y donde el Clase E sigue siendo la expresión de la calidad, elegancia y del elevadísimo precio, tanto del coche como de la interminable lista de opciones. Como os comentaba, el 210 sigue siendo un auténtico Mercedes en su planteamiento. Su elevadísima tarifa de venta viene determinada, en gran parte, por el mimo y el cuidado de los materiales del interior, como sus antecesores y resto de modelos de la firma. Es algo que se ve en la parte baja, que es precisamente donde los fabricantes suelen recortar. En el 210 seguimos encontrando moquetas gruesas y agradables, aluminio cepillado y madera y cuero de verdad, pero esto cambiará en las nuevas generaciones, donde se recurre a imitaciones y peores presentaciones. La excelencia en la construcción del 210 se confirma también en la escasa evolución del diseño respecto a 124 pese a separarles 11 años. ¿A qué se debe entonces este cambio de rumbo en Mercedes? Pues es algo lógico. En los 60 y 70 Mercedes carecía de una competencia real y seria, pero eso cambiaría a partir de los años 90. Si se sigue diseñando sin límite de presupuesto como hasta ahora, el Clase E sería muy poco competitivo en precio, resultando mucho más caro en igualdad de motores y equipamiento que un Serie 5 o Audi A6 equivalente, y con la puntualización de que sus rivales también ofrecían una calidad muy elevada. Y es por eso que la generación W211 del Clase E, es decir, la siguiente, así como en el resto de modelos de la casa, se percibe un bajón de calidades con el objeto de poder ser más competitivos. Os voy a mostrar ahora una serie de Mercedes que son para mí, desde el punto de vista del desarrollo sin límite de presupuesto, los últimos Mercedes auténticos. ¿Tú qué opinas? ¿Irías unos años más allá? Esta unidad en concreto, prácticamente tope de gama, esconde bastantes detalles interesantes, algunos que ya hemos visto en otros vídeos, pero otros que no hubiese imaginado, así que vamos con 20 curiosidades de este 430. El volante regulable eléctricamente es un gadget de berlina de superlujo presente en nuestro protagonista. Al igual que en Mercedes actuales, los reglajes de asientos y volantes se realizan a través de mandos emplazados en la puerta. Otro detalle interesante son las pegatinas con valiosa e interesante información técnica que incluso nos dicen cuándo debemos cambiar los 8 litros de aceite que necesita este V8. Hace 20 años los Clase E se podían encargar con 3 acabados: Classic, el base, Elegant, de corte clásico, y Avantgarde, deportivo. El techo solar eléctrico, aparte de dotar de más luminosidad al interior, está perfectamente integrado, con tintado y cortinilla, y puede abrirse de forma manual con una llave especial. Además, la cortinilla cuenta con respiraderos ideales para dejar correr el aire sin que nos queme el sol. Un aspecto muy interesante es el hueco destinado en la parrilla para alojar al control adaptativo Distronic, que nunca llegaría a poderse montar en los 210. Como es habitual en los que yo llamo Mercedes auténticos, el enorme capó admite 2 aberturas, una de ellas a 90 grados, con la calandra formando una sola pieza. Para evitar indeseables hurtos, la estrella puede extraerse tal como veis. Además, el 210 fue el primer Clase E en equipar faros de xenón, acompañados siempre por lavafaros, como exige la legislación. Eso sí, no cuentan con proyectores. El pionero fue el BMW Serie 7 generación E32 en el año 1991. No es ninguna novedad decir que el 210 cuenta con un solo brazo limpiaparabrisas, súper efectivo, pero fijaros en el mecanismo extensible del brazo, es increíble. Una cosa que realmente me sorprendió es la función oculta visible a través del climatizador, que nos da información sobre 40 parámetros del coche. Algunos de ellos son la temperatura interior, la exterior, el sensor de emisiones, la temperatura y presión del líquido refrigerante o las revoluciones del motor, fijaros. Como era y sigue siendo norma en la casa, el freno de mano no es de pedal, sino de pie.
Las alfombrillas también cubren la superficie del reposapiés. El cuadro de instrumentos, como era de esperar, es de corte clásico y sorprendentemente carece de ordenador de a bordo. A diferencia del 124 tenemos pantalla de cristal líquido y cuentavueltas siempre. Otro detalle muy práctico es que al insertar marcha atrás, el espejo retrovisor se ajusta automáticamente. Si bien los asientos se regulan desde las puertas, los elevalunas y espejos retrovisores se ajustan desde la consola central, un detalle de ergonomía más que de ahorro de costes. Los reposacabezas traseros se pueden plegar desde un botón de la consola central, todo un detalle para ganar bastantes enteros en visibilidad. Otros Mercedes contaban con un botiquín en la bandeja trasera, pero este 210 lo tiene integrado en el reposabrazos. Al contrario de lo que viene siendo habitual, la tercera luz de freno de los fase 1 es este gran rectángulo y no una tira de pequeñas luces. El generoso maletero, de unos 500 litros, está bien rematado, aunque la parte superior no está tapizada, como hoy día no lo está en el Clase S actual. Por supuesto, arriba tenemos los triángulos de emergencia y cerca de la cerradura un botón para apagar la luz cuando preveamos tener la tapa mucho tiempo abierta, por ejemplo, al cambiar una rueda. La rueda de repuesto tiene tamaño normal, nada de kit reparapinchazos ni neumáticos de emergencia, con un recipiente de plástico negro que veis y que permite dejar algún objeto ahí. Los neumáticos son increíblemente pequeños para los estándares actuales teniendo en cuenta el tamaño, peso y potencia de este bicho. Hoy día un Seat Ibiza tricilíndrico puede montar llantas de hasta 18 pulgadas. Es una característica que también me llamó la atención en el Mercedes S600 que tenéis en el canal, con el mismo diámetro de llanta. Queda patente, por tanto, que el W210 es un Mercedes genuino en el que la construcción y el resultado final son la prioridad número uno. Es algo que inmediatamente percibimos en la conducción, con ese aplomo, esa consistencia y ese aislamiento tan característico de los modelos de la firma. El W210 era un coche carísimo, pero ciertamente pagabas por lo que te llevabas a casa. Uno de esos automóviles para toda la vida, concebido como una máquina y no como un producto de marketing. Por eso, este Clase E rinde honor al lema de la marca, lo mejor o nada.